Estamos en el Festival Inc. Monterrey 2025, la plataforma de innovación y emprendimiento para México y América Latina realizada por el TEC de Monterrey, y este año por primera vez en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Gobierno de Nuevo León. Aquí podemos encontrar a emprendedores, conferencistas, inversionistas, especialistas y más hablar sobre temas de innovación y emprendimiento. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a vivirlo. Inc. Monterrey ofrece oportunidades con un sinfín de actividades distintas, como conferencias de speakers de alto nivel, espacios y actividades de networking. Como en cada año, parte de las actividades se realizaron en Cintermex, parte ahora también en Expedition FEMSA, Sala Mayor de Rectoría y el Centro de Congresos del TEC Campus Monterrey, y parte en el Campus Mederos de la UANL. En México hay pocos eventos como este. Lo que hacen es cambiar el mindset de las personas. Y ese es el lugar donde la curiosidad se expande. Si tú en Texas quitas South by Southwest, no existe un evento de este nivel y de esta calidad. Inc. Monterrey, it's to discover the relationship. Inc. Monterrey definitivamente es el evento que te ayuda a que esto suceda y que transforme la realidad. La cantidad de temas de los que se habla es impresionante. Relaciones internacionales, Industria 5.0, inversiones y diferentes aplicaciones de tecnología, desde fintech hasta movilidad y por supuesto inteligencia artificial. Y algo padrísimo del evento es conocer varios emprendimientos interesantes. Hicimos este cereal saludable hechos de quinoa, lo que hace que tenga proteína vegetal y aparte tenga aminoácidos para tener una mejor nutrición. Nosotros somos Forma Food, somos una startup de tecnología de alimentos desarrollada en el Tecnológico Monterrey. Básicamente lo que hacemos es impresión 3D de carne vegetal. Y claro, podría llegar a tener la misma forma, pero ¿tiene el mismo sabor? La carne como tal tiene un sabor un tanto neutro para que cada chef pueda darle el sabor y el toque que ellos quieran. ¿Tendrás alguna prueba que pueda hacer? Claro, tenemos pastor y carne en salsa verde. Sabe muy buena. Si no me avisas no me doy cuenta, definitivamente sabe muy buena. Mi emprendimiento se llama Cíclica, reducimos la contaminación con educación. Cíclica nace tal cual de la materia emprendedor del TEC en 2010. Sexto semestre, Prepa TEC, Campus Aguascalientes, nace como proyecto, gana el concurso y a partir de ahí a los 17 años lo tomé como vocación y como negocio. Nosotros pertenecemos a la iniciativa de Yexuculmat. Lo que hacemos es desarrollar materiales didácticos, experiencias inmersivas y demás actividades en beneficio de juventudes y de niños, niñas pertenecientes a comunidades indígenas en Chiapas y en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que diferencia un emprendimiento normal de un emprendimiento social? Yo diré que el emprendimiento social es una decisión que tomas justo cuando estás como en el proceso de la ideación y tomas esa decisión porque sabes que vas a utilizar el capital para mejorar las condiciones de vida de más personas o inclusive la condición en la que se encuentra el medio ambiente, ¿no? Son los 5 vehículos desarrollados por Bantec, vehículos autónomos no tripulados del Tecnológico de Monterrey. Hoy contamos con un coche autónomo, barco, submarino, enjambre de drones y un dron de delivery. Varias pláticas aquí fueron para que los emprendedores aprendieran aspectos de sus finanzas, cómo conseguir préstamos e incluso el proceso para entrar en aceleradoras. Lo que me hizo preguntarme, ¿por qué tanto apoyo al emprendedor? Creo que el emprendedor, la emprendedora necesita apoyos, necesita consejos, necesita relaciones. Y nosotros como plataforma ofrecemos todo esto. En el DNA de la institución está el que el emprender es parte del carácter de las personas, donde nos volvemos agentes de transformación. ¿Cómo has visto que estos eventos como Inc. Monterrey le pueden aportar a los emprendedores para que transformen la realidad? O sea, yo vine hace muchos años cuando Cíclica iban haciendo, ¿no? Y poder luego estar aquí platicando te habla de cómo existe un seguimiento por parte de Inc. que los emprendedores vengan, se sientan arropados, hagan conexiones, aprendan de los demás y lleven esto a la práctica para sus emprendimientos. Yo soy Exatec, a mí me tocó ir a estos eventos que me ayudaron a inspirar para abrir este negocio y también pues ahorita nos ayuda para darnos a conocer. Al ver tantas personas alrededor te motivan a dar ese siguiente paso de que yo pude, tú también vas a poder sin miedo a nada. El Inc. Monterrey nos ayuda a tener una conectividad muy grande con distintos emprendedores y distintos líderes que nos pueden ayudar y nosotros también podemos ayudarles en sus iniciativas. Yo creo que sobre todo para los que están arrancando, exponer los aprendizajes de los que ya llevamos un rato de compartirle en qué hemos fracasado, en qué nos hemos equivocado, les ahorra mucho tiempo, muchos dolores, pero por otro lado también ayudarles a pensar en grande. Y yo les diría también a futuros emprendedores que, como yo, que asistan, o sea, sobre todo que asistan, aprendan, pongan todo de ustedes
Y eso fue todo del Festival INC Monterrey en su edición 2025, la plataforma de innovación para emprendedores que buscan transformar la realidad. Yo soy Kevin Chaires y nos vemos en el próximo Inside Tech.